Sugerencia de colega, no se pongan bajo las órdenes del gurú de turno, que ahorita me toca hacer a mí. Los que saben por su experiencia, los que conocen de su trabajo, los que conocen los pacientes o los alumnos con los que trabajan, son ustedes. Entonces, en este sentido, simplemente lo que intentamos es provocar el pensamiento. Decía un poeta español, y por cierto vivió en México, José Bergamín, como soy sujeto, soy subjetivo. Si fuera objeto, sería objetivo. Es decir, el tema que nos ocupa es imposible ser objetivo, y para decirlo en términos coloquiales, uno habla según cómo le fue en la feria. Y en educación, cómo le fue en la feria quiere decir qué fue lo que uno estudió, qué es lo que uno ha ido reflexionando y en su formación permanente, cómo le ha ido en su práctica, quiénes son los colegas que ha tenido, quiénes son los pacientes o alumnos que ha atendido, todo eso, el tiempo histórico que estamos viviendo, todo eso cómo nos va en la feria. Y por último, no voy a recomendar con las 3 recomendaciones básicas que debe cumplir todo conferencista. Ustedes saben que todo conferencista debe cumplir 3 recomendaciones. La primera es demostrar al público que está en gravísimos problemas. Segundo, darles a entender que uno tiene la solución. Y tercero, si es posible, en la puerta, venderles la receta. No traje nada para vender, ni traje mis libros, incluso me preguntaban, no, así que si por ahí alguien después está interesado, por un lado sáquenle fotocopia, no hay ningún problema, yo no veo los libros. Si alguien tiene el libro, pues eso sí, ya directamente con Millán o con María. Un compromiso compartido. Quienes trabajamos en educación, como maestros, como psicomotricistas, por un lado somos conscientes que tenemos un desafío de elevadísima complejidad, que nos gusta muchísimo, por algo nuestra vocación se orientó por ese lado, pero al mismo tiempo que es un desafío de elevada complejidad. Octavio Fouillat, un filósofo de la educación, dice que en la educación estamos bien cuando tenemos 2 indicadores. El primero es la insatisfacción, saber que las cosas las podemos hacer mejor. Saber que todavía no ha salido la mejor versión de nosotros mismos como profesionistas. Y por eso, entre otras cosas, dedicamos un sábado de mañana a venir a formar. Pero con la insatisfacción solo no alcanza. También requerimos la esperanza. La esperanza de saber que las cosas pueden y deben hacerse mejor. Y finalmente, por supuesto que la educación siempre implica un compromiso de crecimiento personal. Y es la única receta que tengo para darles hoy de mañana. ¿Usted quiere ser mejor psicomotricista? ¿Usted quiere ser mejor maestra? Sea mejor mujer. Sea mejor varón. En la medida en que estemos siendo mejores mujeres o mejores varones, necesariamente vamos a ser mejores en lo que hacemos. ¿Descubrimiento de la pedagogía moderna? No. Esto lo decía como nadie Sor Juana Inés de la Cruz cuando decía, trájeme a mí conmigo. Claro. Cuando usted está atendiendo a un paciente, o cuando usted está en el salón de clase, usted está con todas sus condiciones de vida. Sus amores, sus desamores, sus alegrías, sus tristezas, sus esperanzas, sus frustraciones, con todo eso está usted. De tal manera que alguien me puede decir, no, Gerardo, te equivocas, porque yo amo tanto a mis pacientes, a mis alumnos, que lo que me sucede lo dejo fuera. Te felicito porque eso te da mucho amor profesional. Pero al mismo tiempo te recuerdo lo que decía Santiago Ramírez, excelente psiquiatra mexicano. Lo que olvidamos no nos olvida. Es decir, que si yo ando tristón y depre, eso lo traigo puesto. Es más, mis alumnos me preguntan, Gerardo, ¿qué te pasa? Y no abrí la boca. Así que en ese sentido, por supuesto que trabajar en educación implica un compromiso de crecimiento personal. Y también aceptar que nunca estamos suficientemente preparados. Hay un graffiti que se hizo famoso, que parece que inicialmente fue en Ecuador, en Quito, y después se ha repetido por distintos lados, de alguien que escribió en una pared, justo ahora que tengo todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Cuando usted más o menos sentía que ya la estaba haciendo, viene ese paciente que dice, a ver, no que la sabes toda, no que ya está certificada como psicomotricista con ISO 7200B, ARBA 93, diagonal 79, demuestra conmigo. O ese alumno, ese hijo. Para quienes tienen hijos, ese hijo
que de repente viene harta noticia que todavía hay mucho para aprender y él va a ser tu sinodal. Bueno, por supuesto que lo que hacemos es una maravilla y por eso nos gusta tanto. Ahora, cuando hablo de maravilla, hablo por la enorme incidencia que tenemos en el desarrollo de la vida de los seres humanos. Enorme incidencia. Cada uno de nosotros es un accidente en la vida de sus pacientes o de sus alumnos. Ojalá que seamos un buen accidente. Si ustedes observan una entrevista cuando hablan con un político, hay un músico, un escritor destacado, honesto, que de repente tuvo una vida difícil. En algún momento la entrevista le pregunta, ¿cómo fue que usted salió adelante? Casi siempre, si ustedes observan, la respuesta es, yo tuve una maestra, y ahí cambia el tema. Yo tuve un maestro, y ahí cambia el tema. ¿Qué más? Ahora no tenemos tiempo, háganlo después ustedes. Lleguen a su casa con una música muy bonita, cierren los ojos y recuerden alguna maestra o maestro del pasado al cual ustedes le deben mucho. Estoy seguro que recuerdan hasta cómo iba vestido, su tono de voz, por qué lo reconocen tanto, la reconocen tanto, porque fue la destacó frente al grupo, porque fue que hizo felicitar a su papá, porque creyó en ustedes antes que ustedes creyeran en ustedes. Pues en ese sentido, además, puede ser que esa persona no exista en este plano, y podemos preguntar cuándo fue, está muerto, dónde está, porque finalmente está con nosotros, y hoy ya es parte de nuestra vida. Así que en ese sentido, yo no quisiera dramatizar esto, pero el tema es que estoy convencido. Tenemos el privilegio de trabajar en Perú, y en algunos casos no solo que nos gusta, que nos apasiona. Con lo cual les pido un gran favor. Seamos agradecidos. Y ojo, cuando les digo a ustedes, me estoy diciendo a mí. Recuerden que Oscar Wilde decía, qué curiosa costumbre que tiene la gente de dar aquello de lo que más necesita. Así que muchas cosas que comparten. A veces nos encontramos en nuestras vidas después de un tiempo que no nos vemos y nos preguntamos, ¿cómo estás? Y la respuesta es, y no me puedo quejar. ¿Cómo? ¿Cómo? Pobre desgraciada, pobre desgraciado, es un profesional de la queja y la vida no le está dando chance porque está yendo bien. Pues le tengo una noticia. ¿Usted tiene a alguien a quien amar? Ese es un milagro. Milagro religioso, usted tiene esas ideas. Milagro laico, usted tiene esas ideas. Usted tiene a alguien a quien usted ama. Usted tiene a alguien que le ama a usted. Ese es un milagro. Usted se puede mover más o menos sin ningún impedimento, con esas limitaciones que todos tenemos en salud, pero ese es un milagro. Usted hoy desayunó y tiene esperanza al rato de comer en este mundo. Este es un milagro. Usted trabaja en algo que le gusta. En un mundo donde el 95% de la gente hace algo que no tiene que ver con sus intereses vitales. Ese es un milagro. Bueno, le pido por favor. La persona que nos pregunte cómo estás, no seamos ingratos con la vida, porque no sé si a nosotros nos dijeron que la vida es un contrato donde tiene una serie de cláusulas de letra chiquita donde la vida tiene obligaciones para con nosotros. Pues si nos dijeron eso ya crecimos y sabemos que eso no es así. La vida no tiene obligaciones para nosotros. Con lo cual disfrutamos una serie de privilegios que deberíamos estar a la altura de ellos para responder a la vida. Y eso lo hacemos, entre otras cosas, a través de nuestro trabajo. Así que, bienvenidos a estos espacios de formación. Y por supuesto que hay muchos momentos difíciles que están lejos de lo maravilloso. Cuando yo hablo que ser psicomotricista, ser maestro es una maravilla, no digo que sea la maravilla permanente, no, yo no creo en eso. Como dice Elena Poniatowska, yo creo que la felicidad de a ratitos. Con lo cual va a haber momentos en que usted sienta crisis. ¿Y por qué? Porque se cansó. Porque está agobiada, porque está agobiado.
porque siente que usted está dando muchísimo y los resultados que obtiene son muy poquitos, ni se diga psicomotricidad. Y entonces a veces uno se desespera porque en este mundo del éxito uno quisiera tener resultados inmediatos. Pues no. En mucho de nuestro trabajo, como dice Edgar Moreno, siembra en el desierto. Algún día lloverá. Y entonces, por estas ocasiones hay crisis vocacional, percibimos que el intercambio es muy asimétrico, damos mucho, sacamos poco. Y todo esto, implica que debemos cuidarnos del malestar docente o de los psicomotricistas y en medicina llaman el síndrome del quemado, ¿verdad? Aquel que está tan cerca del dolor que llega un momento en que el equilibrio es muy difícil, porque si no puede transformarse en insensibilidad. Para esto, siempre recomiendo un consejo que daba Chaplin. Chaplin decía que los actores tenían que tener una piel intermedia. Si su piel era muy débil, el primer personaje que interpretaban ya se quedaba a vivir en ellos y en las próximas películas que aparecían, todo el mundo decía, uy, mira fulano, el que apareció en tal película. Con lo cual ya no tenía chance de ser convincente en los nuevos personajes. Si el actor, decía Chaplin, tiene la piel muy gruesa, nunca se le pega al personaje. Son esas actuaciones que no creemos. Por eso es que en educación, y sobre todo quien trabaja en salud, me parece que es muy importante tener una piel intermedia. Ni tan delgadita que te lleves todas las broncas a tu propia vida, porque va a llegar un momento que ya no lo resistes, y es el síndrome del quemado, o ni tan lejos que piensas que solamente con lo técnico vas a salir adelante. ¿No? Lo humano, este amor, me gustó mucho esto que decían, manifestar la identidad a través de acciones de amor. ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y por cierto, para quien trabaja en educación, ustedes han visto que hay una moda, que es que uno va al súper y de repente el cajero o la cajera le pregunta, ¿encontró todo lo que buscaba? Hasta le pusimos el dibujito del empleado del mesa, ¿verdad? Pobre, con una sonrisa el pobre artificial, porque la está diciendo 2000 veces al día. Entonces uno tiene ganas de jugar una bronca y decir, no encontré todo. No sé, ¿qué le faltó? ¿Dónde vende medio kilo de buen humor? Porque hoy lo necesito, Y medio kilo de esperanza, no saben qué sección lo venden. Pero uno, en esta cultura de simulación, dice, sí, encontré todo, perfecto. Aguas, porque en educación uno tiene que decirle a los papás, a las mamás, que no van a encontrar todo lo que buscan. Es decir, que muchas cosas dependen de ellos. Ojo, lo que tenemos que hacer los maestros, tenemos la obligación de hacerlo muy bien. Y cuando no lo hacemos, que nos llamen a cuenta. Por supuesto que sí, están en todo su derecho. Pero el tema es que en educación uno busca formación académica, valores, autoestima, recursos básicos para la vida. Todo eso solo la escuela no le puede dar. Insisto, lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer y muy bien. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos de educación integral hablamos en primer lugar que depende de cada niño o cada adolescente. Depende de la familia. Ustedes verán que hay familias donde el niño cuenta con todo. Y hay otras que es como que se las haya mandado de oposición a los pobres niños. A nosotros no nos toca enjuiciar. Cuidado con esto. Porque los maestros somos muy buenos para resolver la vida de otros, la única que no podemos resolver es la nuestra. Así que más vale tener un poquito de humildad en relación a los otros y ponerte en el lugar de esa mamá o ese papá o esa abuelita que estás atendiendo, ¿no? Pero al mismo tiempo es fundamental saber que la familia es básica. Para ponernos un ejemplo, hace algún tiempo trabajo ocasionalmente con jugadores de fútbol. Yo no soy ningún experto en fútbol, pero me invitan a dar charlas de desarrollo personal a los jugadores. Y hace algún tiempo, hablando de chicos, por cierto, un jugador, por cierto, que es muy conocido, me dice al terminar un partido, ¿sabe, Gerardo? Cuando terminamos un partido y perdemos, podemos dar muchas razones, muchas justificaciones, pero hay una que nunca podemos dar. Y yo pregunté cuál. Y entonces me dice este jugador, y no podemos decir que perdimos porque el campo de juego estaba en mal estado. Porque también estaba en mal estado para otro cuadro que nos ganó, que nos vacunó. Entonces, en este sentido, y desde este punto de vista,
es importante tener en cuenta que el estado del mundo es el campo de juego. Y entonces hay familias que con el mismo estado del mundo ayudan a salir adelante, mientras que otras no. Hay escuelas, hay maestros que con las mismas limitaciones ayudan, y con otras no. De ahí que, ojo, con decir que nuestras deficiencias en el trabajo siempre son atribuibles. Acá hay un misterio. Acá hay un misterio. Con usted sí, conmigo no funciona. Entonces, en este sentido, es muy importante saber que con todas... ¿Por qué no da la plática a usted? No se preocupe. Entonces, en este sentido, es muy importante saber que, efectivamente, hoy, en el mundo de hoy, hay situaciones muy difíciles, pero que cada quien de nosotros tiene que encontrar la mejor manera de hacerle frente con las limitaciones y las posibilidades que vaya a encontrar. Por otra parte, la escuela, por supuesto que forma parte de la educación integral, el grupo de clase, los amigos, ni se diga, los programas de televisión, las nuevas tecnologías y, por supuesto, el contexto nacional y el entorno global. Es decir, todo esto es lo que hace a lo que llamamos educación integral. Por eso los medios educan, por eso el contexto educa. Y en el pasado, el niño o el adolescente era muy pequeño. La familia era muy grande. La autoridad del padre, la madre era muy grande. La escuela era un espacio intermedio, ni tan chico como era el niño, ni tan grande como la familia, y la sociedad ocupaba un lugar muy pequeño porque los medios de comunicación recién estaban en sus inicios. Hoy día el mundo nos cambió y nos encontramos niños y adolescentes muy grandes que defienden sus derechos, que protestan, que dicen ¿por qué yo sí, tú no? Entre paréntesis, en mi opinión, bienvenido sea. Porque a estos no se los van a bailar tan fácil en la vida como nos bailaron a nosotros en muchos años. Así que bienvenido sea, aunque a veces nos complique la vida. Pero donde está el problema es que los adultos nos hemos ido haciendo muy chiquitos. Ahí sí está la bronca. Porque nosotros tenemos niños y adolescentes gigantes con adultos chaparritos. Ojalá no le pase a sus escuelas, pero están llegando algunos papás que nos dicen, maestra, ¿le puedo pedir un favor? ¿Cómo no? Para eso estoy. ¿No le puede pedir a mi hijo que me haga caso? ¿Cómo? Sí, es que no me obedece. A veces tiene 7 años. Bueno, si no te obedece a los 7 años, el pronóstico reservado para cuando tengas 13. Entonces, en este sentido es muy importante. Si no funciona, voy a sentir una provocación. Entonces, en este sentido es muy importante ver cómo el problema no está en que los niños hayan crecido, al revés, sino el problema está en que necesitan adultos que, para decirlo en términos coloquiales mexicanos, den el ancho para estas nuevas realidades. Y además nos encontramos con escuelas que han ido poniendo importancia, además están siendo muy cuestionadas, y en algunos aspectos además bien cuestionadas, y las tecnologías de información han ido creciendo y han invadido terrenos. De tal forma que en este sentido, en pocos años nos ha cambiado el contexto de la educación, como ustedes pueden apreciar. Y por si fuera poco, a quienes son maestros, se encontrarán segundamente que está pasando una nueva realidad. En el pasado, todo el mundo esperaba más o menos lo mismo de la escuela. Y ojo romántico del pasado, porque si en el pasado a un niño le tocaba un mal maestro, lo único que podía decir el papá o la mamá era, y bueno hijo, ojalá el año próximo te toque uno mejor. Así que si alguien le quiere hacer un monumento al pasado, no cuente conmigo. El pasado tuvo cosas maravillosas, pero tuvo cosas deficientes. Como el presente tiene cosas maravillosas y tiene cosas deficientes. Así es la historia. Pero ¿qué ha sucedido? Que hoy día, en una escuela llegan papás y nos dicen, maestros, abran espacio en tengan niños con diferentes capacidades, o
discapacidades diferentes, acepten. Necesitamos escuelas más integrativas. Y también seguramente van a escuchar, se van a encontrar con papás que dicen, maestros, no acepten tantos niños con discapacidades. Porque mi hijo entonces pierde ritmo en aprendizaje. Se van a encontrar con distintas opiniones en cuanto a autoridad. Termina una junta con papás y viene un matrimonio y dice, maestra, en buen plan. Cuando los papás dicen en buen plan, abran el paraguas porque ahí llueve. En buen plan, maestra, ¿le puedo pedir un favor? Impóngase tantito más. Mi hija no la siente una maestra, mi hija usted la siente una amiga más. Impóngase. Gracias, lo pensaré. Termina de darse vuelta y vienen papás de otro niño del mismo salón. Maestra, ¿le puedo pedir un favor? En buena onda, maestra. Bájele tantito a la autoridad, maestra. Usted tiene un tono de voz muy autoritario y mi hijo le tiene miedo, maestra. Bájele tantito. Y esto pasa con las tareas. Maestro, no deje tantas tareas. ¿Usted cree que lo único que tiene mi hijo para hacer? No, mi hijo tiene otras actividades en la tarde, maestro. Gracias, lo toman en cuenta. Viene otro papá del mismo grupo. Maestro, le pido un favor, deje más tareas. No puedo ver a mi hija echadota toda la tarde en el sillón mirando la tele, maestro. Y pasa con el inglés, más inglés, menos inglés, con la computación, más computación, menos computación. Pasa con la educación sexual. De repente la maestra estuvo trabajando en educación sexual y viene un papá y dice, maestra, con todo respeto, lo que usted estuvo enseñando a los niños, mi hija ya lo sabe hace 3 años. Actualícete tantito, ¿no? Y puede llegar otro papá del mismo grupo. Dice, maestra, le aclaro que lo que usted estuvo mostrando a los niños es casi pornográfico. Yo no quiero que mi hijo conozca. Con lo cual, como ustedes comprenderán, estamos viviendo los maestros momentos difíciles porque vivimos una sociedad plural. Que, insisto, en mi opinión, bienvenido sea. El tema es que nos complica nuestra labor. Y entonces, ¿qué sucede? Que ya no queremos los papás del pasado que nos firmaban un cheque en blanco y con los ojos cerrados nos aceptaran, hiciéramos lo que hiciéramos. Y el maestro tenía razón por el hecho de ser maestro. No queremos eso. En el mundo de hoy, eso no. Pero tampoco queremos papás que estén con una lupa y una mirada de desconfianza permanente a ver qué es lo que hacemos. Hace unos meses me tocó estar en Brasil, en Chile, que hay escuelas que han sacado regulación del WhatsApp. Porque el WhatsApp se ha transformado en una tragedia en muchas escuelas porque de repente, así como antes el chisme se hacía en la mesa del VIPS, en el desayuno de padre, hoy se hace a través del WhatsApp, ¿no? Está mal el instrumento, no, el instrumento es una maravilla y puede ser espectacular para una escuela. Lo que tenemos que aprender es a usarlo, ¿verdad? Hay cosas que no es por pasar. Ven a la escuela y dímelo. Correcto, muy bien. Y yo sé que el tema no aplica porque bullying se refiere al salón de clase o se refiere fuera de la clase, pero entre un grupo de iguales, de pares. Sin embargo, yo reivindico, con esta flexibilidad que tienen las palabras, reivindico mi derecho a hablar de bullying social. Ya que hoy los niños y los adolescentes les estamos ofreciendo una sociedad que los bulea, como se dice hoy, no me gusta la expresión, socialmente. ¿A través de qué? La discriminación, el consumismo, la injusticia, la violencia, la corrupción y la impunidad. Y de esto somos responsables los adultos. No tengo la idea de hace unos años, hace muchos años, ya hacía poco había llegado. Era director de una prepa, para que ustedes vean que han pasado los años. Entre mis alumnos tenía que hoy es una presentadora en radio, por cierto, Marta de Baile, Carlos Hagerman, Carlos Reigadas, son grandes directores de cine mexicanos, así. Y era una escuela no tradicional, en que los alumnos trataban de tú a los maestros, que en aquel momento estábamos muy jóvenes, no había uniforme, excelente a nivel académico. Y un día una maestra de inglés muy tradicional, pero extraordinaria maestra de inglés, los alumnos se botaron mal. Y entonces ella empezó con el discurso que muchas veces tenemos los maestros. ¿Cuándo yo le iba a contestar a mis maestros como ustedes me contestan a mí? ¿Cuándo yo le iba a contestar a mis padres como ustedes le hablan a sus padres?
Y ustedes han perdido la moral, las virtudes. Miren las chamacas con las falditas que muestran todo. Y los varones con aretes, empezamos a usar los aretes. Y los varones con aretes y pelo largo, ¿dónde vamos a ir a dar? Han perdido los valores y siguió, y siguió, y siguió. Un alumno levanta la mano y le dice, perdón, maestra Gaby, ¿te paso una pregunta? Una sola. Sí, Carlos. Si ustedes eran tan justos, si ustedes eran tan dignos, si ustedes fueron tan buenos hijos, tan buenos ciudadanos, tan buenas personas, ¿por qué nos dejaron este mundo? Porque paso a aclararte que este mundo tan corrupto, al borde del drama ecológico, no lo hicimos mi compañera de faldita y yo con aretes. Con lo cual, como ustedes comprenderán, más allá de la trampa que podía haber la pregunta, había un aspecto de mucho fondo que nos hizo reflexionar. Así que quien diga que hoy los niños y los adolescentes, lo tienen todo facilísimo, disculpa. Por suerte hay cosas que tienen muy fáciles en relación a nosotros. Para que esto no sea tan aburrido, les pongo el ejemplo. Hace unos años vinieron unos paisanos míos y los llevé de visita al bazar de San Ángel, acá, el bazar de Osado. Pasamos por los puestos textiles, de hierro, de madera, esto donde los mexicanos se pintan solos, toda una maravilla, hasta que mi tragedia, no están ustedes para saberlo, yo para contar, pero sí es, comenzó en el puesto de las antigüedades. Ahí vendían 3 antigüedades de las cuales su servidor es contemporáneo. Vendían una máquina de escribir, de aquellas que tocaban la campanita, que había que pasar el renglón, que había que poner papel carbón, porque no existía fotostática. Vendían un teléfono, eso sí que de disco duro. Y vendían una máquina de moler carne, de aquella que se ponía en la mesa de la cocina que había en mi hogar materno y paterno. 2 chamacas y 2 chamacos de inconmensurable juventud, con las manos atrás de preguntarme al Señor, ¿y esto qué es? Con lo cual decidí que me lo tomaba en broma o me deprimía. Resolví el primer camino y dije, paso mecha, ahora sí que estoy viejo. Cualquier día la UNESCO me declara Patrimonio Histórico de la Humanidad. En ese sentido, es muy importante saber que el mundo de hoy hay aspectos muy positivos para los jóvenes, para los niños, pero también hay aspectos problemáticos. Y antes de llegar a las alternativas, que soluciones no tengo, desde ya claro, soluciones no tengo ninguna, pero más allá de llegar a alguna alternativa, alguna reflexión, me gustaría poner el fondo en algo que me parece profundamente hipócrita. A veces hay gente que dice, ¿cómo llegamos a esto? Y esto, pónganle ustedes, inseguridad, corrupción, narco, lo que ustedes quieran. ¿Cómo llegamos a esto? Como que los marcianos nos hubieran metido en esto. Pues no. El futuro no llega de improviso, aunque lo parezca. Cada día creamos el futuro a partir de lo que elegimos. Es decir, hoy usted con su trabajo de psicomotricista, usted con su trabajo maestra, está incidiendo en el presente y está construyendo futuro. Si queremos un futuro diferente, debemos asumir la responsabilidad de lo que hacemos en el presente. Por ello, resulta muy mal negocio, y lo pongo con palabras muy queridas en este tiempo de negocio, resulta muy mal negocio permitir que grandes problemas, injusticia, corrupción, impunidad, se vayan acumulando, facturándolos al futuro. Porque hay que considerar, como algún autor lo ha señalado, que el futuro tiene una muy rara costumbre. Y esa rara costumbre es que algún día llega. Y el futuro no llegó. Así que quien diga, uy, ¿cómo llegamos a esto? ¿Qué nos pasó? Es meterme fuera. Yo no tengo nada que ver con esto. Pues sí, tenemos mucho que ver con esto. Mucho que ver con esto. Alternativas. La primera, a título personal. Ustedes van a decir, no puede ser que yo haya
la mañana del sábado para venir a escuchar a este hombre para que le diga esta tontería. Pero ahí les va. Dice el Andrew, cuando usted se encuentre en un callejón sin salida, coma, no sea idiota, salga por donde entró. Si usted se encuentra en un callejón sin salida personal, familiar, social, como país, por algún lado nos metemos, usted y yo acá. Por algún lado entramos en esto. Bueno, como son pocos y tienen cara de amabilidad, pero se los consumo antes. ¿Saben qué pasa? Que el tiempo es poco y después cuando uno se va, le llega lo que los franceses llamaban el espíritu de la escalera. El espíritu de la escalera era porque en Francia, a fines del siglo XIX, comienzo del XX, lo que quedaba la aristocracia y la alta burguesía, cuando terminaba una discusión familiar o de negocios en la planta baja de la casa, después que la persona subía enojado, aquellas escaleras de mármol que hemos visto en las películas, los franceses dicen que lo invadía lo que ellos llaman el espíritu de la escalera. Que le decían, ¿por qué no dijiste esto? ¿Por qué no dijiste esto otro? ¿Por qué no le hubieras dicho? Yo no tengo casa de 2 pisos. Tengo un pequeño departamento. Pero lo que me espera ahora, que yo salga acá, es el espíritu del metro. Me siento en el metro, si los astros están a favor mío, y enseguida empieza, ¿por qué no dijiste esto, Gerardo? ¿Te animaste? ¿Pensaste que podías caer de beso? Tenía miedo que no te invitaran para el próximo. Por eso les pregunto, ¿aguantan vara? Grueso, ahí va. No es tanto grosero como de mal gusto, pero pasa que para mí es muy claro. Dice Matthew, ¿usted ha pasado por algún baño público que huele muy mal? Felizmente hay baños públicos que huelen muy bien, pero a veces hay algunos que son insoportables. Y uno pasa y dice, qué horrible, acá jamás entraría. Muy bien, dice Matthew, estoy de acuerdo con usted. Pero imagínese escenario vos, usted anda mal de la panza y pasa por ese baño nauseabundo, y a usted, como en tantas veces, la vida no le da libertad. Lo obliga a entrar, no hay chance, usted tiene que entrar. Usted dice, qué olor horrible, pero para adentro. Bueno, yo aclaré que da de mal gusto, pero aclaré que es claro. Tercer escenario, dice Mateo. Imagínense usted, no solo tuvo que entrar, sino que porque se acomodó sus estomacales, tuvo que permanecer 10 minutos dentro. Los seres humanos, por suerte, pero también es una limitación como el dios Jano, que tiene 2 caras, tenemos lo que llama efecto acostumbramiento. Porque si no la vida sería muy difícil. De tal forma que en esos 10 minutos que debo permanecer dentro de ese baño nauseabundo, cada vez siento menos el mal olor. Y concluye Mateo. De tal forma que cuando usted salga, 10 minutos después, se cruza con uno que entra al baño, y el que entra dice, qué olor horrible, y usted va a decir, ¿mal olor? ¿Cuál? Porque usted ya no lo siente. Con lo cual, entonces, como sugerencia y alternativa, a título personal y a título social le doy 2. Primero, cuando estemos en un callejón sin salida, no seamos idiotas, salgamos por donde entramos. Y segundo, cuando nos estemos metiendo en broncas personales, institucionales, educativas, al principio vamos a sentir el mal olor. Reaccione. Si no reacciono, aquello poco a poco va a ir perdiendo su mal olor y se va a transformar en algo habitual, como tantas cosas que estamos acostumbrados, a las cuales jamás deberíamos acostumbrarnos. Desde mi propuesta personal, creo que la educación tiene personal, ojo, entre comillas, uno lo personal lo construye a partir de los aportes de otra gente, ¿verdad? Okay. Pero en esto de dar cursos, charlas, talleres, mi base está en 4 elementos fundamentales. La educación tiene que ver con la persona, tiene que ver con la familia, tiene que ver con la escuela y tiene que ver con la sociedad. De tal forma que para cada uno de estos puntos, lo que hice fue un libro, donde la persona hizo desafío, la escuela hizo desafío, la educación familiar hizo desafío, el mundo actual hizo desafío. No hay propaganda abajo, están casi todos agotados, menos el de la escuela y sus desafíos, que por ahí queda. El resto van todos abajo.
Lo que sí quiero demostrar es que la educación es algo integral. Y entonces, en este sentido, la siguiente reflexión es que cuando se hace una pausa, como hacen hoy ustedes sábado de mañana, como los negocios, que ponen un cartelito que dice cerrado por inventario. Y entonces ya salgo del salón de clase, salgo del consultorio y vengo a reflexionar tantito. Cuando los docentes reflexionan con honestidad acerca de sí mismos, a veces descubren hábitos emocionales, conductas y estrategias didácticas que es necesario modificar. Todos tenemos algo que cambiar. Por eso es tan importante hablar en la cultura contemporánea, hablar del aprender a desaprender. No solo aprender a aprender, aprender también a desaprender. Aquello que durante un tiempo te sirvió y hoy ya no. Y hoy ya no te funciona. Decía Einstein algo así como que no saldremos del pozo pensando de la misma manera que nos condujo a él. De tal forma que si hay actitudes que usted está viendo que no están dando buen resultado, es hora de cambiarlo. Es hora de modificarlo. Sean actitudes personales, de grupo, institucionales. Para cambiar hay que aprender a desaprender. Y Arnoldo Krauss, doctor que escribe en el Universal todas las semanas, dice: uno se entera que algo ha aprendido cuando se responde a determinada situación de otra forma. Si uno puede venir a congresos, cursos, charlas, libros, formación, pero si no cambio mi práctica, aquello no me sirve para nada. Aprender implica un cambio de conducta. De ahí la importancia de aprender a desaprender y sobre todo, me quedé pensando en ustedes son maestros y psicomotricistas. Fíjense que desde hace mucho tiempo yo tengo una gran colección de anécdotas. Ustedes saben que en lo personal entiendo que cada quien que trabaja en educación o salud tiene que buscar una forma de cuidar de sí mismo. Porque es imposible cuidar a otros si uno no cuida de sí mismo. Una razón obvia. Si no me cuido a mí mismo, si no me enriquezco a mí mismo, termino compartiendo con los demás mis propias miserias. Y para miserias compartidas ya hay muchas. Entonces, en este sentido, es muy importante que cada quien de nosotros encuentre esa fuente de energía, que así como cargan el celular, nos carguemos nosotros energía. Y entonces para algunos será el canto, y va a un coro, y aunque canta horrible, le encanta ir al coro. Qué bueno, sigue yendo al coro. Para otros será el baile. Para otros será ver telenovela, que en el capítulo 5 ya sabe cómo va a acabar en el 250, pero igual le encanta verlo todo. Para los varones será de vez en cuando tal vez irnos a jugar al fútbol, poner una camiseta, aunque ya no le peguemos a nada y volvamos unas tortícolas que ni les cuento a la casa. Hagamos el show, hagamos el show. Bueno, en mi caso, uno de estos hobbies es juntar anécdotas. De tal manera que me he dedicado a recorrer con energía propia de mejores causas cantidad de librerías de viejo en México. Y tengo unas colecciones, yo le diría, más nutridas de anécdotas que por ahí pueden haber. Sobre política, sobre cultura, sobre medicina, sobre educación. Tengo un blog, ahí la voy subiendo, y mi idea con el tiempo hacer un pequeño espacio, un periódico, un programa de radio, con estas anécdotas. Bueno, ahora estaba leyendo a un colega de muchos de ustedes, un neurólogo, el doctor Oliver Sacks, que hace unos años sacó un libro muy famoso que se llamó El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Donde el doctor Sacks, y porque además era real, a la hora que vino un señor, trajeron un señor a consulta, a la hora de irse, el señor quiso agarrar a su esposa y ponerse en la cabeza, porque la confundió con el sombrero. Y eso que aparentemente es jocoso, era formaba parte de un daño neurológico. Entonces el doctor Sacks, en ese libro, analiza el caso, solamente estudió casos de muchos pacientes. Y uno leyendo eso realmente aprende un montón. Pues bien, ahora el doctor Sacks falleció el año pasado y sacó un libro, tal vez el menos interesante desde el punto de vista educativo, muy interesante desde el punto de vista de las anécdotas que yo buscaba. Y este libro se titula En Movimiento. Es un libro donde él
plantea algunos aspectos de su propia vida. Yo seleccioné, ahora que estamos por empezar, a ver si lo encuentro, seleccioné algunas palabras del doctor Sachs que me parecen maravillosas. Ojo, estoy hablando de un gran neurólogo, sumamente reconocido, discípulo de Luria, nada menos, sumamente reconocido, trabajó en el Instituto Einstein, en Nueva York, y dice, a nivel neuronal, la individualidad está profundamente imbuida en nosotros desde el principio, incluso a nivel motor. Los investigadores han demostrado que un niño no sigue una pauta establecida para aprender a caminar o a la hora de coger algo. Cada bebé experimenta maneras distintas de coger un objeto y en el curso de varios meses descubre o selecciona sus propias soluciones motoras. Cuando intentamos concebir la base neuronal de dicho aprendizaje individual, podemos imaginar una población de movimientos y sus correlatos neuronales, reforzados o eliminados por la experiencia. Concluye el doctor Sachs. Surgen consideraciones parecidas en relación con la recuperación y rehabilitación en pacientes que han sufrido un ictus u otras lesiones. No hay reglas. No hay camino prescrito para la recuperación. Cada paciente tiene que descubrir o crear sus propias estructuras motoras y perceptivas, sus propias soluciones a los retos que se le presentan, y la función del terapeuta sensible es ayudarle en esta tarea. Y en su sentido más amplio, el darwinismo neuronal implica que estamos destinados, nos guste o no, a una vida de singularidad y autodesarrollo, a crear nuestros propios caminos individuales a través de la vida. Es decir, que a usted a su consultorio, a mi salón de clase, nos van a llegar niños o adolescentes con cierta característica que nosotros, por nuestro conocimiento, los clasificamos en estos diagnósticos de los cuales mencionamos un rato. Pero ¿qué sucede, nos dice el doctor Sachs, con toda su experiencia clínica? Que cada uno de ellos, más allá de lo que esté viviendo, tiene características muy personales que a cada uno de nosotros nos exige estar de una manera diferente. Entonces, en este sentido, estamos realmente en situación donde debemos aprender permanentemente y cambiar la actitud para responder a esos nuevos desafíos que se nos van presentando. Cuando hablamos de las dimensiones del cuidado de toda persona, tenemos que hablar necesariamente de distintas dimensiones. La primera tiene que ver con lo físico. Ahí estaría la infraestructura del desarrollo personal. Lo que tiene que ver con la alimentación, lo que tiene que ver con el sueño, lo que tiene que ver con el ejercicio físico. ¿Verdad? De aquí partimos. Pero habría una segunda dimensión, que es la dimensión psicológica. Aquella que tiene que ver con los valores, con la autoestima, con el cuidado personal, con la expresión de los sentimientos, con la tolerancia y la frustración. Por eso es tan importante la autoestima, y ojo con esto. Porque como todas las cosas se ha hecho mucho negocio y a veces los conceptos se chotean. Autoestima no es sentirse superior a nadie, como parece que alguna gente lo entiende hoy. No. Autoestima es sentirte muy valioso y reconocer en los demás la misma dignidad que tú tienes. Que eso te impide explotar al otro, dañarlo, golpearlo, apoderarte de algo que no es tuyo. Pero parecería que hoy, en el mundo del mercado y del éxito total, hay quien ha entendido que autoestima es sentirse superior. No. Y como ustedes lo saben mejor que yo, la autoestima no crece sola, sino crece por autorreflejo. El bebé, desde el momento en que se lo ama, interiormente hay algo así como un pensamiento, digamos, me aman, debo ser valioso. Me cuidan, debo ser valioso. Y va creciendo, y mi papá me dice que hago las cosas bien, debo hacer las cosas bien. Tienen proyectos sobre mí, debo ser valioso. Hasta que un día ya no necesitan más esta muleta y siguen para adelante. Por
Por eso ustedes verán que a veces hay criaturas de 8 años que uno quisiera su autoestima para un domingo, hoy a mis 60. Ah, claro, porque digo, ya hay autoestima, ya no me quiero mujer. Ahora, ¿qué sucede si pasa la historia al revés? No me siento amado, no me siento querido, no me siento cuidado, me dicen que yo no sirvo, me dicen que mis hermanos sí, pero yo no. Son esos alumnos que ustedes tienen, que nosotros llamamos alumnos de paredes, porque andan por las paredes de los salones sin quererse hacer notar, y a veces, hasta en su propia expresión física, llevan manifiesto esa falta de autoestima. No es ley, pero sí es tendencia. En educación, quienes se meten en general en broncas severas son quienes carecen de autoestima, porque son capaces de pagar el precio que sea, total de ser aceptados por el grupo. ¿De dónde saca fuerza para decir que no a alguien que carece de autoestima? Por eso decía Octavio Paz, la libertad es ese instante mágico en que tienes que decirle entre dos monosílabos, sí y no. Y esto se educa. Por eso hay que ser aeróbics, no solo para el cuerpo, para la voluntad, para los valores, para las virtudes, para aprender a decir que no cuando la tendencia viene para el sí. No seamos hipócritas, muchos de nosotros lo sabemos. Cuando hemos dicho que sí a cosas que hubiéramos querido decir que no. Y nos faltó fuerza. Y nos faltó el valor. Nos faltó la convicción. Un tercer nivel es el social. Uno no vive solo. Y entonces acá tiene que ver con el respeto a los otros, con aprender a convivir, con la necesidad de negociar con los demás, con saber decir que no. No ser el típico niño, no quieren jugar, me llevo el balón, ¿verdad? Parece que muchos de nuestros dirigentes políticos y sociales no han aprendido esto. Lamentablemente. La dimensión existencial, y acá ya aparece el proyecto, lo que llamamos sentido de vida, ¿qué entendemos por felicidad? La vocación se va descubriendo, y ahora trazo una línea porque ahora estas son obligatorias para todo ser humano. Todo ser humano, por el hecho de existir, está comprometido con estas dimensiones de su cuidado personal. Pero ahora trazo una línea para una que es optativa, que es aquella que tiene que ver con los trascendentes, con la apertura hacia el misterio, con la educación en la fe, con la creencia en Dios. Ahí ya sí vale que cada quien vaya viendo soluciones de acuerdo a la gracia, la fe, según las convicciones de cada quien tenga. Entonces, cuando hablamos de una educación integral, hablamos del cuidado integral de esto. ¿Qué sucede cuando hay un desarrollo desarmónico? Podemos encontrar a alguien que le apostó todo a su desarrollo físico, y va al club y se cuida y hace pesas y no come esto porque tiene no sé qué de grasa y lo pesa la balanza antes de consumirlo, pero descuidó el resto de sus facetas personales. O al revés, alguien que le apostó solamente a lo intelectual y descuida hasta lo mínimo lo físico. Por eso es tan importante. María Montessori, y ya que María hablaba de Montessori, Montessori tiene una analogía muy linda, la analogía de la planta. Dice que si una planta no crece, no siempre, es más, lo aclara, casi nunca, es culpa de la planta. Están los factores que intervienen. Y entonces ahí es donde aparecemos nosotros. Cuando hablamos de educación, cuando hablamos de rehabilitación, cuando hablamos, ¿verdad?, de reinserción, incluso a nivel educativo para quienes trabajan en proyectos sociales. Si alguien me apura ya, cuando nos vamos aproximando al final de esto, alguien me apura y me dice, Gerardo, y en síntesis, para un maestro, para un psicomotricista, ¿qué te parece que son los aspectos esenciales? Bueno, me parece que son dos, que no son negociables. Por eso dirían los matemáticos, sí, solo sí se dan estos dos factores, la rehabilitación y la educación pueden ser posibles. Primero, estar físicamente presentes. La educación lleva tiempo. La rehabilitación lleva tiempo. No existe la educación virtual totalmente, ni la rehabilitación virtual total. No, implica tiempo, implica estar.
Pero fíjense qué curioso, con esto no alcanza. Hace falta lo segundo, que es estar emocionalmente disponibles. No solo estoy físicamente presente, sino con mis emociones disponibles. Y entonces estoy totalmente atento a este paciente con el que estoy trabajando y leyendo aquello que su cuerpo y su actitud y sus ojos me están diciendo. O en el salón de clase estoy presente físicamente y emocionalmente disponible y llego a clase, hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Los miro y digo, uy, a Emilio le pasa algo. Le vi la cara, a este le pasa algo. Me alcanza un minuto de descanso para acercarme y decirle, Emilio, disculpa, me parece que algo te pasa. No quiero que me cuentes, es tu vida. Solamente quisiera que tuvieras en cuenta que si en algo puedo apoyarte, cuentes conmigo. Ah, caray. ¿Cómo se dio cuenta el maestro? Ah, porque estuvo emocionalmente disponible. ¿Qué sucede cuando uno no está emocionalmente disponible? Es lo que llamamos estamos sin estar. Cosa que está muy presente en nuestra cultura. Ustedes verán que a veces estamos comiendo y estamos pensando en lo que tenemos que hacer en la tarde. Estamos desayunando y estamos pensando en lo que tenemos al rato. Estamos en la conversación y estamos en la oración y... Ojo con esto. Ojo con esto. Muy de la cultura contemporánea estar sin estar. Y en educación y rehabilitación se exige precisamente lo contrario. Que estés plenamente. Que estés con todos tus sentidos. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Para oír alcanza con que a uno más o menos le funcione la vida. Para escuchar es necesario que acalles tu monólogo interior para que pongas tu corazón en disposición del otro. Y la misma María Montessori tenía algo que me gustaba mucho. Ella dice, nosotros, educadores, solo podemos ayudar a la obra ya realizada, como los siervos ayudan al Señor. Tal vez su vocabulario de más de hace 100 años, pero creo que es muy claro. Tú no vas a crear la vida de ese paciente que estás atendiendo. La vida ya está. Su historia ya está. Vas a influir, vas a incidir, pero su vida ya está. Tú no vas a crear a ese niño, es más, no tienes derecho de crearlo, disculpe que hable sin anestesia, no tienes derecho a crearlo a tu imagen y semejanza. ¿Por qué el alumno tiene que parecerse a lo que tú crees que debe ser un alumno? ¿Quién eres? ¿El rey del mundo? Te fue tan bien en la vida en todo para decidir cómo debe ser el modelo de un niño o un adolescente. Más humildad. Por eso yo le pedí a Margarita Nava, que es la artista que me acompaña hace muchos años en los diseños, que ilustrara con esos guaraches, como una expresión de humildad. Y quienes sean religiosos, tomen el punto de vista religioso, quien no lo sea, tomen el punto de vista laico. Aquella imagen de cuando saca a Moisés, que le iba a lanzar sardiente, donde se hace visible para él, se hace, mejor dicho, experienciable la presencia de Dios para él, y se quita el calzado, como una señal de respeto, porque estaba en territorio sagrado. Desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista laico, cuando estamos con un niño, cuando estamos con un adolescente, en educación o en rehabilitación, saquemos nuestro calzado, porque estamos entrando en la vida de otro. Y esto nos exige unidad. Y esto nos exige ponernos al servicio. Yo sé que la palabra servicio hoy está muy choteada, pero creo que la educación o es servicio o es una parodia. Que la salud o es servicio o es una parodia. Maite, ¿qué tiempo tenemos? Son 10 para las 11, para ver si nos queda algún espacio con preguntas o algo, más o menos. Sí, 10 para las 11. 10 para las 11, ¿a qué hora tengo que terminar? 11. ¿A las 11? Perfecto. Entonces, déjenme en 5 minutos y hago 5 minutos de preguntas. Okay. Ahora que presentábamos, decía que una cosa que he trabajado en pedagogía del relato, efectivamente,
yo le llamo pedagogía del relato al uso de anécdotas, historias, chistes, metáforas, fotos, poesía, caricaturas, y síganle, con una intencionalidad educativa. Voy a poner un ejemplo. Hace unos años leí en el periódico Reforma un artículo de Armando, de firma Catón. Dice Catón en Reforma: Armando Fuentes Aguirre llegó y me dijo: soy la gota flaca. ¿Cómo? Le pregunté. ¿Quién es usted? Soy la gota flaca. Seguramente usted escuchó hablar de la otra, la gota gorda. Bueno, yo soy la gota flaca. Ya comprendo, le dije. ¿Y en qué puedo servirla? Por favor, diga usted a quienes me escuchan que si no me sudan a mí, después tendrán que sudar la gota gorda. Quiero decir que los pequeños problemas, si no se atienden a tiempo, se convierten en graves problemas. Y aquí estoy, sudando la gota flaca, para no tener que sudar mañana la gota gorda. Bueno, esto tomé en el periódico Reforma, lo incorporé a mi colección, y entonces en algún momento de mis charlas viene. ¿Verdad? Hoy hemos usado un ejemplo. Usé el de Chaplin, con esto de la piel mediana. Usé el testimonio del Dr. Sachs. ¿Verdad? Es decir, distintas ideas. Es más, para quienes trabajen con niños chicos, hay Mafalda, que alguien me decía: uy, no sé, me acuerdo de tío de Mafalda, me decía, no me está de entrar. Mafalda tiene cosas que son insustituibles. Insustituibles. Un día entra Mafalda a su casa y se encuentra un ambiente horrible. Papá y mamá con cara de enojados, los dos, caras descompuestas, su hermano Guille chillando, y Mafalda, que tiene como vocación de maestra o mamá prematura, vaya, ¿pero qué pasa en esta casa? ¡Qué horrible! ¿Qué sucede? Y la mamá contesta, sin mirarla, que tu hermano es un caprichoso. Y el padre subraya, eso pasa. Y para que quede más claro, Guille chilla. En el siguiente cuadro, Mafalda, obra del maravilloso Quino. Mafalda le dice a su hermanito: pero Guille, caramba, tienes que ser más comprensivo, hombre. A los papás se les fue el enojo, para ver con admiración qué va a decir ese fenómeno de hija que tiene. En el siguiente cuadro, Mafalda, mirando a su refiriendo a su hermanito, pero señalando a sus papás, le dice: piensa, Guille, que esta buena gente, sus padres, no educaron nunca a nadie antes de educarnos a nosotros, Guille. Último cuadro. Venimos a ser sus hijitos de India, Guille, ¿qué vamos a hacer? Comprende, pobre. A todo esto, caricaturas, cuentos, historias, yo he llamado pedagogía del relato. Y eso vengo trabajando hace muchos años. Y hace unos años me invitan de Ciudad Juárez. En las épocas, ojalá estuviera solucionado, no es así. En las épocas donde los feminicidios estaban a tope. Y entonces un grupo de teatro, Telón de Arena, decide hacer una obra presentando la problemática que viven para llevarla a preparatoria de las zonas de mayor riesgo en Juárez. Y la idea era clara, presentar la obra y después muchachos y las chicas sacarán los demonios internos con los que conviven. Y entonces, bueno, necesitaban un asesor pedagógico y este grupo me eligió. Entonces me puse a leer cosas de teatro, yo no sé nada de teatro. Pero me gustó, porque ahí descubrí que en el teatro clásico dicen que si cuando uno va al teatro, y qué bueno que estamos en un escenario, cuando uno va al teatro y sale de la obra, si aprendió algo que no sabía cuando entró, esa obra es buena. Y esa obra cumplió la función del maestro, que es enseñar. Ahora, si usted va al teatro y cuando sale, no solo aprendió algo que usted no sabía, sino que además la pasó bien, el tiempo se le fue rápido, hasta lo disfrutó, podemos decir,
Ah, esa obra no es buena. Esa obra es muy buena y cumplió dos funciones. La del maestro que entró triste y salió con una sonrisa. Usted entró desesperanzado y salió con más esperanza. Esa obra no es buena. Esa obra no es muy buena. Esa obra es excelente. Y cumplió con tres funciones. La del maestro que es enseñar, la del mago que es entretener y la del médico que es curar. Con lo cual acá, y a diferencia de los anuncios, yo diría, no aplica restricciones. Si usted en su clase puede enseñar o ayudar a que aprendan, como dice el constructivismo, puede hacer que la pasen bien y al mismo tiempo cura de algo, mi respeto. Si usted esté paciente, que está aprendiendo, algo está mejorando en su proceso. En ese momento que viene usted, logra que lo pase más o menos bien, que sea un momento placentero para él o para ella. Y si al mismo tiempo usted vio que entró con una cara y se va con una cara más alivianada, mi respeto a usted. Mi respeto y mi profundo agradecimiento a esta criatura que tiene un daño neurológico severo muchas veces. Usted está haciendo ese factor que permite aprender, entretenerse y curarse. Nos quedan 5 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún desacuerdo? Sí. Muchas gracias por la pregunta, más bien la reflexión. Dos cuestiones. Primero, tú comenzabas diciendo, bueno, interesante, pero a mí esto me crea un conflicto. Bueno, si te crea uno, te felicito y te voy a pedir un autógrafo, porque esto nos crea muchos conflictos en general. Y lo segundo, siempre hay que tratar de ver la complejidad de la situación. Entonces, si yo me pongo desde tu lugar y doy por hecho que estás muy bien formada, que estás muy bien capacitada, que tienes todos los elementos para trabajar con los niños, yo digo, pobre maestra, no puede intervenir en lo que debe intervenir y está preparada para intervenir. Estoy viendo la situación que narra desde tu perspectiva. Ahora voy a hacer un esfuerzo de ponerme una perspectiva que no me gusta pero que es necesaria. Voy a poner una perspectiva de las autoridades que regulan. Que les han llegado quejas de maestros que han trabajado en áreas que no eran las suyas y han hecho desastres, porque no estaban preparados. Que maestros que se involucraron de mala manera en el proceso de ciertos niños. Y que no te conocen personalmente. Tratan de regular para las grandes mayorías. Con lo cual, en este sentido, tengo que ser honesto. Sí entiendo tu reclamo y sí en parte también entiendo que haya protocolos para manejarse. ¿Por qué? Porque no cometimos excesos. Te pongo un ejemplo. Hace un tiempo
Muchos maestros decíamos que en nuestros salones de clase todos los alumnos estaban para terapia, que todos tenían signos de atención dispersa. Si era con hiperactividad o sin hiperactividad era lo de menos. El asunto es que nosotros diagnosticábamos. El único que puede diagnosticar esto es el neuropediatra. Punto. Yo lo más que puedo es llamar a un papá y decirle, mire, yo sugiero, o hablar con el psicólogo de la escuela, con la dirección, yo sugiero que a este niño se le haga una valoración. Porque me da la impresión de que hay algunos comportamientos que me llaman la atención desde mi punto de vista pedagógico. Punto. No puedo decir nada más. Sin embargo, nos habíamos extralimitado. Ahora, te tengo una buena noticia para ti, para mí, para todos. Lo que nadie puede hacer es que tú no tengas presencia emocional con los alumnos. Desde el momento que uno está en un salón de clase, hay un involucramiento emocional. Desde el momento en que tú le llamas la atención a un niño, desde el momento en que tú destacas a un niño, desde el momento en que tú le haces frente a un momento difícil, desde el momento en que tú le das un mensaje, en la forma en que tú te diriges a ellos, ahí hay un involucramiento emocional. Con lo cual que alguien me diga, no, que la serie no nos permite, no nos permite, entonces damos la clase por televisión. No sé si estoy siendo claro. Entonces sí, pero te agradezco la reflexión, pero era sumamente necesaria. Tienes razón. A veces hay una distancia entre lo que puede ser un pseudo romanticismo que podemos poner como condimento en estas pláticas y la realidad que tenemos. Es cierto, pero es importante buscar la mediación. Seguramente alguien también puede decir, así como tú decías esto, alguien puede estar escuchando y decir, claro, este dice esto, yo no tengo hijos. ¿Por qué no tiene hijos? Porque si tuviera 4 como yo tengo, a ver de dónde saca tiempo para estar presente con sus alumnos. Y se vale que lo diga. Pero tenemos que buscar una intermediación entre lo que planteamos como un deber ser y la realidad. Eso es lo que hace nuestro proceso educativo. No sé si estoy siendo claro, pero por ahí va la cosa. ¿Algún otro punto de vista? Sí. Lo felicito porque en su plática cumplió usted con las 3 funciones de enseñar, y de detener y curar. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No le hagan caso al Señor. Él viene conmigo a todos los eventos. Creo que es cierto. Muchísimas gracias por todo eso. Muchas gracias. Muy bien. Nos sentimos muy honrados. Gracias a Luis Bomba, tenemos nada más y nada menos que quien nos va a hacer el honor de entregarle su reconocimiento. Es la licenciada y psicomotricista Alicia Jiménez Carmona, nuestra primer miembro AMPRONET. Con mucho cariño para que lo tenga siempre con usted, y es un detalle muy chiquito, pero con todo el cariño del mundo. Muchísimas Gracias. Y un aplauso grande también a Alice, no está con nosotros. Así que gracias, Alice, muchas gracias. Y yo cedo el micrófono a quien de verdad la sería. Muchas gracias, muchas gracias de verdad, Gerardo. Creo que de alguna forma, en algún momento de tu participación nos vimos reflejados, porque el asunto de los maestros, ¿no?, que te dejan marcado. Bueno, le pasó el jueves, ¿no?, al secretario de Educación, se puso a chillar cuando se encontró a su maestra de sexto de primaria, y sí nos dejan marcados. ¿Cuántos de aquí no tuvimos a la maestra Carmelita, ¿no?, en el kinder o en la primaria, y todas esas enseñanzas que nos dejaron? Y siempre nos deja algo especial, algún maestro en algún momento, ya sea en la primaria, en la secundaria. Como a mí me tocó la maestra Carmelita en el kinder, seguramente a alguien le tocó en la primaria o en la secundaria, ¿no? Y siempre el recuerdo de lo que te deja, ¿no?, el recuerdo de lo que te enseñó y que nunca se te va a olvidar, ¿no? Y recuerdas a alguien en especial, aunque no sea el maestro más querido,
aunque no sea el maestro más popular. Me acuerdo de un maestro Lalde en la secundaria, que era el maestro de física, que era un desgraciado, y tú lo veías, medía como 2 metros, pero aquel maestro nos dejó una enseñanza bien importante y que la recuerdo con mucho cariño. Era maestro de física y en el 86, si no mal recuerdo, cuando pasó el cometa Halley, seguramente a algunos de los que están aquí les tocó, nos llevó a las afueras de la ciudad, no tan contaminada en ese entonces, y nos llevó en un par de ocasiones, y llevó por ahí algunos telescopios, y era de que salías a las 10 de la noche, 11 de la noche, y te la amanecías, ¿no? Un día terminamos en las pirámides, con nuestros papás obviamente, ¿no? En caravana, y aquel maestro, el desdichado, de casi 2 metros, mal encarado, es de los maestros que más recuerdas, ¿no? Que más enseñanzas te dejan. Así es que, gracias Gerardo, muchas gracias, de verdad. Un fuerte aplauso, por favor, para Gerardo. No, si le quitas el micrófono a Gerardo, lo que pasa es que Gerardo no se dio cuenta que cuando le daba el micrófono lo apagaba, no se iba a la pila. Yo quería hablar, hablando de grandes maestros, una maestra maravillosa e inolvidable y grandiosa y que también transformó nuestras vidas, la maestra Betty, que fue maestra de mi hija Georgina, y que aquí está. Y quiero un aplauso enorme para ella. Te amo, Betty, te amo. Gracias por todo el amor que le diste a mi hija y por todo ese cuidado y por todo ese cariño. No tengo cómo, de verdad, agradecer todo el cariño que me operaron. También te debo mi sangre. Gracias. Por cierto, ya ha llegado la gente de Toluca, de Pachuca, de Puebla, ¿no? De la Fundación Verde. No, de plan. Fundación Verde. Aquí está. Acá está, bienvenida. Muchas gracias. Hasta allá atrás también, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Hacerles nuevamente la invitación para que se sumen a Ampronet. Ya ustedes se han dado cuenta, aquí Sharon, que me ha hecho el favor de invitar 3 o 4 ocasiones. Veo algunas caras conocidas, veo caras nuevas y ojalá cada vez se vayan sumando más personas a este Ampronet y este 6º encuentro. Hacemos una pausa, tenemos un receso. Por favor, guarden su botella, la botella que tienen ahí en su material, guarden más o menos un cuarto aproximado, guarden el popote, ya se los había comentado, porque lo vamos a utilizar, lo van a utilizar un poquito más adelante, más o menos un cuarto de agua vamos a tener una dinámica, entonces, por favor, guárdenlo. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a algo así como 20-30 minutos de receso. Acá afuera hay café, por favor, consúmanlo allá afuera y más o menos en media hora aquí nos vemos. Gracias por asistir a este 6º encuentro Ampronet.